presencia está aquí, Señor, en medio nuestro. Y nosotros hemos venido a adorarte, a honrarte. Tú conoces, oh bendito Dios, a mi debilidad, Señor. Ah, pero tú eres suficiente. Tú eres el gran Dios. Tú eres el todopoderoso, suficiente para hablar, Señor, a tu pueblo. Y por tu gracia usa, Señor, una vasija débil de barro para transmitir, bendito Dios, las riquezas de tu gracia, tu gloria, tu evangelio, Padre. Háblanos en esta mañana. Danos un corazón sensible a tu palabra. Ayúdanos a oír tu voz, Padre. Señor, que en este día nosotros podamos honrarte. Estamos aquí para honrarte, no para, bendito Dios, ser distraídos con diversos pensamientos, Señor, que no hacen bien, Padre, a nuestra vida. Ayúdanos a pensar, como dice tu palabra, en todo lo bueno, que podamos pensar en todo lo justo, en todo lo recto, en todo aquello que sea digno de alabanza. Señor, que en eso nosotros podamos pensar en este día, en tu día, Señor, mientras escuchamos tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado estudiando ya durante varias semanas las bienaventuranzas. Hemos estudiado dos de ellas. Y hoy vamos a estar estudiando la tercera bienaventuranza, ¿no? Que ya la leyeron en el versículo 5, Mateo capítulo 5, versículo 5, dice que bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la tercera bienaventuranza que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Y si usted ha estado aquí durante estas semanas que empezamos esta serie de sermones, va a notar cierta insistencia, cierto énfasis que hemos hecho en esta serie, y es que las bienaventuranzas describen a quienes ya pertenecen a la comunidad del reino de Dios. Nuevamente, estas bienaventuranzas describen a aquellos que son miembros de la comunidad del reino de Dios, aquellos que son bendecidos, benditos de Dios. En otras palabras, aquellos que son aprobados por Dios. Hemos dicho que no tenemos méritos, ¿verdad? En nuestras cuentas, por así decirlo, en nuestra vida. Por esa razón dice la Biblia que somos pobres espiritualmente, no somos ricos espiritualmente. En un sentido estamos en bancarrota espiritual, pero Jesús, Él es el rico. Él tiene todas las riquezas en gloria para bendecir a su pueblo. Pero además veíamos que al entender que somos pobres espiritualmente y que no hay méritos en nosotros, eso nos lleva al quebranto, nos lleva a la aflicción, al reconocer que somos pecadores. Hermanos, y aunque estamos en Cristo Jesús, aunque hemos sido redimidos, aunque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, seguimos pecando. Y eso nos debe de llevar a nosotros, amados hermanos, a quebrantarnos, a afligirnos, a llorar por nuestro pecado, pero también por el pecado de otros. Y en esa actitud debemos estar y someternos a su voluntad. Así que, hermanos, estas bienaventuranzas se construyen unas sobre otras. Yo lo he dicho varias veces, lo voy a repetir otra vez. Es como una cadena unida por diferentes eslabones. Usted no puede elegir uno. No, hermanos. Si usted hace parte de la comunidad del reino, usted es un bendito de Dios. Usted es un bienaventurado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos. Esa es una palabra, amados hermanos, que mucha gente lo relaciona como debilidad. Ay, él es mansito, ¿no? Él es como una persona débil, es como una persona sin capacidad, sin fuerza. Él no tiene poder para defenderse, creen algunos, ¿no? Otros dicen, él es mansito, ¿verdad? Él no hace nada, él es cobarde, es lo que quieren decir. Pero la mansedumbre no es sinónimo de timidez o de miedo. El Señor Jesucristo es manso, ¿verdad? Humilde de corazón. Sin embargo, amados hermanos, vino y entregó su vida para salvar a su pueblo. Otros dicen manso, eso manso es como
falta de carácter. A él le hace falta carácter, es decir, no tiene convicciones, no tiene personalidad, no tiene coraje. Otros dicen, él es mansito, él es pasivo, ¿verdad? Es decir, es una actitud que tiene esta persona indiferente. Él es indiferente, otros lo relacionan como que él es manso, él es pasivo, es como decir, él es perezoso. En él no hay una vida, por así decirlo, activa, él no tiene iniciativa. Pero no, amados hermanos, no es así. Vamos a ver a la luz de las Escrituras lo que significa ser manso. El mundo incrédulo, es decir, aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, hoy elogian y bendicen ¿a quiénes? A los poderosos, a los altivos, a los escandalosos, a los buscadores de pleito. Uy, ese tipo sí es echado para adelante, dice, ¿no? Uy, esa mujer no se la deja montar el esposo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bien, celebran eso. Pero hermanos, Dios bendice a los mansos. La virtud de la mansedumbre es esencial en la vida del cristianismo. Miren cómo lo dice un comentarista bíblico, es un pastor que aún vive, se llama Sinclair Ferguson. De hecho, hoy tenemos aquí a uno de ellos, Ferguson está aquí entre nosotros. Pero estoy citando a Sinclair Ferguson y él dice, probablemente no haya una cualidad más hermosa en un cristiano que la mansedumbre. La mansedumbre aumenta la hombría, adorna la feminidad. Es una joya, dice Ferguson. Es una joya pulida por la gracia de Dios, pero es una joya demasiado rara, dice él. El mundo no la reconoce. El mundo no la respeta, ni siquiera la premia. Pero Dios bendice a los mansos, dice Ferguson. Jesús le dice a los mansos, felicidades, ustedes son benditos de Dios. Ustedes son bienaventurados. Así que con esto en mente, hermanos, veamos algunos ejemplos bíblicos de lo que significa ser manso. Y con base en ello vamos a ver algunas definiciones de lo que significa realmente ser manso. El primer ejemplo lo tomamos de Moisés en el Antiguo Testamento. Quiero invitarles a que vayan al libro de Números, Números capítulo 12, del versículo 1 al 13. Tenga ahí abierto ese pasaje. Números capítulo 12, versículos del 1 hasta el versículo 13. Número 12, del 1 al versículo 13. Así que describamos un poquito el suceso mientras buscamos ahí el texto, ¿no? Números 12, del 1 al 13. Bueno, el suceso nos muestra que Miriam o María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, ellos hablaron contra Moisés. Dice el texto, porque tenía o había elegido una mujer cusita que éste había tomado. Y ellos también cuestionaron la autoridad de parte de Moisés como hombre de Dios. Miren el versículo 1 y versículo 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y miren, presten atención cómo termina el versículo 2. Y lo oyó, ¿quién? Jehová escuchó eso. Ahora, seguido, el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Moisés era un hombre más manso o muy manso, más que todos los hombres. Dice el versículo 3, ¿lo leyeron? Y aquel varón Moisés era muy manso, y subraya, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow, eso es un estándar alto, ¿no? Pues bien, hermanos, ahora veamos cuál era la raíz del problema. ¿Qué fue lo que hizo María? ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Dice el texto que ellos estaban incómodos porque Moisés había elegido a una mujer cusita y la había tomado por esposa. Se cree que después de la muerte de Séfora, Moisés tomó a esta mujer cusita para casarse con ella. Y usted dirá, pero bueno, ¿qué significa eso que era una mujer cusita?
Bueno, en otras palabras, esta mujer era de Cus, ¿verdad? Esta mujer era extranjera. Se creía que Cus estaba al sur, ¿verdad? De Egipto, lo que hoy conocemos como Etiopía. Pero ellos estaban incómodos porque Moisés había elegido a una mujer extranjera y al parecer, amados hermanos, dicen algunos estudiosos que esta mujer, a algunos no les gusta ese término hoy moderno, pero es así. Esta mujer se cree, dicen algunos estudiosos, que era una mujer negra africana. Y Moisés había escogido a esa mujer para casarse con ella. Pero sumado a eso, ellos comienzan a quejarse. María y Aarón comienzan a quejarse. Y su queja va encaminada a Moisés, el hombre que Dios había llamado, ¿verdad? Como mediador para libertar al pueblo de la esclavitud. Ellos estaban diciendo, estaban cuestionando la autoridad profética de Moisés. Ellos estaban diciendo, ¿acaso Moisés es el único instrumento de Dios por el que habla Dios? Bueno, nosotros también. Dios ha hablado también por nosotros. Así que las quejas de estos hermanos mostraban inconformidad. Ellos estaban inconformes con el liderazgo de Moisés y sentían envidia por el liderazgo de Moisés. Ahora ustedes leyeron bien el versículo 3, ¿verdad? Frente a todas estas críticas, ustedes no ven a Moisés como que, bueno, ¿qué pasa? No, ¿por qué están hablando mal de mí? Si yo lo que estoy haciendo es sirviendo y miren todo lo que hemos pasado y no, Moisés, ahí no aparece Moisés hablando. No se escucha la voz de Moisés. Pero frente a todas estas quejas, inconformidades, diferencias, el versículo 2 termina diciendo que Dios oyó. Es decir, que el Señor escuchó a María lo que estaba hablando. El Señor escuchó a Aarón lo que estaban hablando contra el líder, contra Moisés. Así que entonces ahora ustedes van a ver en el relato que frente a esta situación, Dios los va a llamar a cuentas, a los tres. Y va a probar qué fue lo que ellos hablaron y quién tiene la razón. Es decir, aquí vemos al juez y vemos a los implicados en la situación. El Señor llama a Moisés, el Señor llama a Aarón, el Señor llama a María. ¿Cómo respondería Dios frente a esta situación? El Señor escuchó muy bien la queja de ellos. El Señor vio también a Moisés. Pero aquí vemos, hermanos, cómo responde Dios frente a esto. Versículos 4 al 8, leamos. Número 12, 4 al 8. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Les dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. ¿Y qué pasó? Salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. ¿Y a quién llamó? Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Primero llamó a los tres, pero ahora les dijo que salgan. ¿Quiénes? Aarón y María. Y salieron ambos. El versículo 6. Y él les dijo, aquí el Señor va a responder a la queja de estos hermanos. Oíd ahora mis palabras. Está hablando Dios, el Todopoderoso. Y miren lo que dice. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, le apareceré en sueños, hablaré con él. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. En otras palabras, él es fiel en mi pueblo. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Y cómo termina el versículo 8? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Wow. El Señor está respondiéndole a estas personas, a estos dos hermanos. Él está respondiendo la queja. Él escuchó lo que ellos estaban hablando.
Y el Señor le está respondiendo a esas inquietudes que ellos tenían. Bueno, pero ¿acaso Moisés es el único siervo de Dios por el que habla Dios? ¿No somos nosotros también siervos de Dios y Dios puede hablar por nosotros? Y viene el Señor aquí y les dice, bueno, yo quiero decirles que sí, es cierto. Yo puedo hablar a los profetas por medio de visiones, sueños, sombras, acertijos, pero no es así con mi siervo Moisés. Es decir, hay una diferencia entre los profetas y Moisés como profeta. ¿Qué le está diciendo el Señor? La resolución del conflicto es, ustedes son los culpables. No es mi siervo Moisés. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés no ha hablado, no ha dicho una palabra. Aquí el Señor está defendiendo a quién, a Moisés. Pero que sigue, hermanos, versículo 9 y versículo 10. El Señor no solamente los reprende, sino castiga a María. ¿Cómo lo hace? Versículo 9 y versículo 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y Dios se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Hermanos, piense por un momento. ¿Qué haría usted? Piénselo, ¿verdad? Use su imaginación. ¿Qué haría usted? Usted está muy contento con su prometida, ¿sí? O su prometido, está muy contento. Deciden casarse, se casan, viven juntos, pero a su familia no le gusta. Esa elección que tú hiciste, no le gusta. No le gustan por el contexto de dónde es esa persona, ¿verdad? Tal vez su color de piel, cómo es su costumbre, no le gusta para nada. Imagínense. Pero sumado a eso, su familia cuestiona, imagínense que usted tiene un llamado especial de Dios, pero su familia cuestiona también ese llamado ministerial. Y entonces Dios viene y te defiende. Y viene el Señor y trae juicio sobre ellos. ¿Cómo reaccionarías tú frente a esa defensa que el Señor ha hecho sobre ti? Posiblemente yo diría en mi caso, wow, Señor, tú sí eres bueno conmigo. Wow, Señor, qué despliegue de poder. Señor, gracias por elegirme como tu siervo. Yo sí se los había dicho a ellos. Yo sí sabía que ellos siempre estaban entrometiéndose en asuntos que no les competía y por eso el juicio de Dios vino sobre ellos. ¿Cómo respondió Moisés? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Moisés no se alegra. Moisés no se regocija por cómo Dios lo defendió y cómo envió juicio sobre la vida de su hermana. Y usted diría, pero ¿por qué sobre la hermana y no sobre el otro también? Bueno, algunos comentaristas dicen que la que empezó el bochinche y hablando fue ella. Y entonces el Señor envió juicio y obviamente Aarón, como era sacerdote, el Señor todo lo tiene cuadrado, ¿no? Porque vamos a ver más adelante qué fue lo que ocurrió con María. El Señor en un sentido pone en vergüenza a María de manera pública. Pero hermanos, aquí vemos a Moisés en el versículo 13, lean el versículo 13. ¿Qué hace Moisés frente a todo esto? Dios lo ha defendido. Moisés ha salido inocente. Pero ¿qué dice Moisés en el versículo 13? ¿Qué hizo Moisés? Moisés clamó a Dios y le dijo, te ruego, oh Dios, que sanes a mi hermana. Tremendo. Aarón dice que vio a su hermana
que estaba con lepra, el juicio de Dios había caído sobre ella. Aarón ve eso y de una vez reconoce y le dice a su hermano Moisés: hemos actuado locamente, hemos pecado contra Dios. Por favor, que este pecado no sea sobre nosotros. Y Moisés está ahí. ¿Y qué hace Moisés? Viene y clama a Dios diciendo: te ruego, oh Dios, que sanes ahora a mi hermana. ¿Y qué ocurrió más adelante? El Señor le sanó. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Le dijo: ella no podrá estar entre nosotros por 7 días. Será inmunda por 7 días y todo el mundo se dará cuenta de su inmundicia. Es decir, de manera pública le castigó y que todo el mundo se pudiera dar cuenta de lo que había hecho esta mujer. Hermanos, Moisés, según el versículo 3, número 12:3, un hombre manso y humilde, él no respondió, ¿verdad?, con ira y juicio. Él respondió en misericordia, en compasión. Al mirar la condición de su hermana, él pidió sanidad por su hermana. Cuando Moisés fue criticado, cuando Moisés fue juzgado aún por su propia familia, hermanos, él no reaccionó con orgullo, con altivez y venganza. Él hizo silencio y esperó en Dios. Un hombre manso. Él tenía todo el poder, él tenía la autoridad de parte de Dios, pero decidió confiar en Dios. Así como oró para que su hermana le sanara, él hubiera podido orar: Señor, mira a esta gente, ¿ve?, ofendiéndome, mira todo, envía juicio sobre ellos. Él hubiera podido hacer eso. Era el siervo de Dios con el que el Señor hablaba cara a cara, pero no hizo eso. Obró en misericordia. Tremendo, ¿no? El segundo ejemplo que tenemos, el segundo ejemplo es David. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 16, del versículo 5 al versículo 12. Tengan ahí ese pasaje. Nuevamente veamos un poquito el contexto. Absalón era hijo de David. Si ustedes recuerdan, Absalón persiguió a su papá y quería matar a su propio papá. Absalón estaba furioso porque su hermano había violado a su propia hermana. Y entonces Absalón mató a su hermano. Y como consecuencia de eso, él comienza a huir y se va de Jerusalén por un tiempo. Y entonces no se sabe nada de Absalón y David lo manda a buscar. Bueno, ocurre una historia ahí, pero David manda a buscar a su hijo. Luego su hijo regresa y ¿sabe lo que hizo David? Estaba tan triste, tan enojado por lo que había hecho su hijo, que duró 2 años sin hablarle. Había matado a su propio hermano. Pero luego su corazón, el corazón de David, recibe a su hijo. ¿Pero qué hace su hijo? Su hijo se da cuenta que a las personas del reino, cuando llegaban a buscar consejo a David, él se ponía, ¿verdad?, allí a la puerta junto al camino y recibía a las personas. Las personas que venían a buscar ayuda del rey o venían a solucionar cualquier problema que tuvieran ahí como familia, venían al rey. ¿Recuerdan ustedes? Habían casos difíciles. ¿Recuerdan aquella mujer que trajo, verdad, un caso al rey Salomón? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan esa historia? Bueno, traían los casos difíciles al rey. Pero Absalón, de manera estratégica, se queda ahí junto al camino y comienza, ¿verdad?, de manera sutil a hablarle a la gente, a ganarse el corazón de la gente, a decirles: oye, ustedes sí se han dado cuenta que lo difícil que es, ¿verdad?, hablar con el pastor. Ustedes se han dado cuenta lo difícil que es hablar con el líder. Ustedes se han dado cuenta lo difícil que es acercarse al rey para que le solucione el problema. Ustedes lo que necesitan es un rey, en otras palabras, como yo. Comenzó a ganarse, ¿verdad?, el corazón de la gente. ¿Y qué ocurrió? Se rebeló contra su propio padre y mucha gente salió con él. Y obviamente el rey David, al ver eso, su corazón dolido, él comienza a pensar, obviamente, en su comunidad, en la gente, en el pueblo. Y dicen: hermanos, tenemos que salir de aquí.
no queremos enfrentar. Él no quería enfrentarse contra su propio hijo. Así que entonces ellos huyen, salen corriendo. No por miedo, obviamente querían evitar, ¿verdad?, el derramamiento de sangre. Pero entonces al pasar David, dice el texto, segundo de Samuel 16, del versículo 5 al 8, vayan conmigo a ese texto. Segundo de Samuel 16, del 5 al 8. Al pasar David por Baurín, cuando él estaba huyendo de Absalón, se aparece un personaje llamado Simei. Él sale y comienza a maldecir al rey y a todo el grupo que va con el rey. Comienza a maldecirlo, comienza a arrojarle piedras y comienza a acusar a David. Tú eres un homicida, tú eres un hombre sanguinario. Por eso es que el Señor te ha quitado el trono, le dice. Miren conmigo, versículos 5 al 8. Y vino el rey David hasta Baurín. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, enemigo, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David y todo el pueblo. Y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre, le dijo, de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Tremendo esas palabras, ¿no? ¿Qué haría usted? Alguien te maldice, te persigue y te levanta a piedra. Mire la reacción de los aliados de David. En el versículo 9 dice que Abisai, que era pariente y jefe militar de David, miren lo que le dice, lo que dice David. Miren la propuesta que le hace a David y a los demás. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿qué le dijo? Tremendo este hombre, ¿no? Agresivo. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. Tremendo, ¿no? ¿Por qué maldice este perro muerto? Otra expresión es como, ¿por qué maldice este don nadie a mi rey, el Señor? Y están los ánimos allí. Mira, este tipo nos está ofendiendo, nos está maldiciendo, está atacándonos. Pero ¿cómo responde David? David detiene la venganza e interpreta la conducta de este hombre como permitida por Dios, de manera providencial. Miren lo que dice versículo 10. Y el rey respondió, versículo 10. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Tremendo. Este vecino me está maldiciendo, me está diciendo que el Señor le está permitiendo, gloria a Dios. ¿No? ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Tremendo. Pero si mi propio hijo se ha rebelado contra mí, ha querido usurpar mi trono, y ahora entonces este hombre, hijo de Benjamín, dejarle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. David está diciendo providencialmente, el Señor le ha permitido que él diga todo esto.
En el versículo 12, David expresa confianza en que solamente Dios puede convertir la afrenta, la maldición, en el bien. Él dice en el versículo 12, ¿están siguiendo, verdad, el texto? Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dirá, y me dará, perdón, ¿qué me dará? Jehová me dará bien por sus maldiciones de hoy. O sea, aquí el asunto no es me maldijo, yo también lo maldije. Yo bendigo al que me bendice, maldigo al que me maldiga. Hago mal al que me hace mal. No, él está diciendo, este hombre está actuando de esa manera, pero Dios se lo ha permitido. Dios lo ha permitido. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? La actitud de David es una actitud de un hombre manso. Y nuevamente, esto no refleja debilidad. Refleja, como algunos traducen la mansedumbre, como un poder controlado. Un poder que renuncia a la venganza. Porque confía en Dios. Porque confía en el Señor. Hermanos, es significativo a la luz de Mateo capítulo 5, versículo 5, que esa palabra griega que usa Mateo ahí para manso, esa es la palabra praus, así como suena la transliteración. Y esa palabra alude como a una brisa suave, alude como a una medicina que es fuerte pero que cura, es decir, a un calmante. En el área, digamos, agrícola, se refiere a un potro, es decir, a un animal fuerte, pero domado. Tremendo, ¿no? O sea, esas imágenes son imágenes de algo que es vigoroso, pero es útil, es domado, es suave. Así que a la luz de estos ejemplos bíblicos, ser manso puede ser definido como poder controlado. Tú tienes la autoridad, pero tú decides entregar, ¿verdad?, ese asunto en las manos de Dios. Tú confías en los propósitos de Dios. No buscas venganza, no te llenas de ira. Miren cómo lo dice el Salmo 37, que de hecho este Salmo 37 se lee en relación con la bienaventuranza de la mansedumbre. Es aplicable a la vida del Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice el Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, es decir, tu vida, tu andar, encomiéndalo a Él. Ok. Y confía en Él. Bien. Y Él hará. Si ven ustedes, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Manso, confianza en el Señor. Pero miren el versículo 7 y versículo 8 en relación con estos ejemplos. Guarda silencio, Salmo 37, versículo 7 y versículo 8. Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. ¿Qué hizo Moisés? Silencio. ¿Qué hizo David? Silencio. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, confía en Él. Miren cómo lo dice. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. A veces uno le irrita, ¿no? Tremendo. De hecho, en esta semana hay un vecino que tiene como, no sé, una tubería de su casa dañada y el frente de nuestra casa está lleno de agua. Y uno sale todos los días. Yo no tengo aquí tubería dañada y este vecino, ¿qué hago? Bueno, obviamente uno puede ir y hablar con el vecino, ¿no? Pero no de manera iracunda, vengativa, ¿no? Ay, este vecino me está llenando la frente de mi casa de agua, ahora voy a regarle la frente de su casa con agua, a ver si le gusta. Deja la ira, dice,
Versículo 8. Y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Sí lo vieron? Guarda silencio. Deja la ira. ¿Verdad? Desecha el enojo. Tremendo. El doctor Martin Lloyd Jones, que fue un pastor inglés, él resume la mansedumbre de una forma admirable, de una forma bíblica, obviamente. Él dice, la mansedumbre es básicamente, tener una idea adecuada de uno mismo. Lo voy a repetir otra vez. La mansedumbre básicamente, escuchen hermanos, tener una idea adecuada de uno mismo. Yo no sé si alguna vez a ti te han dicho que eres ladrón. ¿No? A mí me han dicho. ¿Alguna vez te han dicho que tú te las quieres tirar de, no sé, eres orgulloso, eres altivo? ¿Te han dicho alguna vez eso? Y tú respondes y dices, no, yo no le he robado a nadie. Ese por favor me respeta, yo no soy ladrón, yo. Hermanos, pero si tú te revisaras y tuvieras una idea adecuada de ti mismo, te darías cuenta de que muchas cosas que a veces te dicen, bueno, eso es suavecito, ¿verdad? Miren cómo lo presenta el mismo apóstol Pablo en Romanos 12:3. Él dice, digo pues por la gracia, ¿verdad? Que me ha sido dada, dice él, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ese es el problema. A veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Hermano, yo estoy predicando esto, pero estoy pensando en mí. Porque a veces tengo un alto concepto de mí que me ofende de manera fácil cuando alguien dice algo malo. Yo sé lo que he dicho, ¿verdad? Algunas personas dicen, oye, ese pastor, ¿ve? Antes tenía una motico, ahora tiene un carro. Wow. ¿Sí? Y uno como que se enoja, ¿no? Tremendo. Pero, hermanos, la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo. ¿Cuál es el concepto que tienes acerca de ti mismo? Bueno, eres un hijo de Dios, redimido por la gracia, pero pecador. ¿Sí? Y hay algunas personas que providencialmente te hacen recordar que tú eres un pecador. Como se lo recordaron a David. Tú eres un sanguinario. Dios te ha quitado el trono. Tremendo. Y con piedras ahí. Déjenlo. Dios le ha mandado que me diga todo eso. Wow. Hermanos, y por último, el tercer ejemplo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros leemos ese texto, normalmente decimos, mira, hay que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero la idea en el texto no es solamente imitar a Cristo de manera externa, sino la idea es que acudamos al Señor y Salvador para aprender verdaderamente qué significa ser humilde de corazón. Que vengamos a Él como Señor y Salvador y Él es el que nos va a enseñar a nosotros. Porque, por ejemplo, los fariseos y los escribas, hermanos, dice la Biblia que ellos ataban cargas pesadas y enseñanzas y mandamientos de hombres, pero Cristo y su palabra son vida. Solamente Cristo es verdaderamente manso, es verdaderamente humilde de corazón
y por eso llama a su pueblo, nos llama a nosotros a aprender de Él por medio de su ejemplo, pero aprender de Él al acercarnos a Él como Señor y Salvador para que vivamos entonces en humildad y crezcamos en mansedumbre. Hermanos, esta es una virtud que nos ha sido dada, pero que necesitamos seguir cultivando. Amén. Somos mansos por la gracia de Dios. Porque si tú te pones a pensar, muchas veces no has actuado como un manso, pero otras veces sí, ¿verdad? Tú dijiste, en otra ocasión hubiera sido otro, ¿no? A algunos hermanos se les sale a veces, dice, si me hubieras agarrado de pronto unos añitos antes, cuando no era cristiano, ¿verdad? Algunos dicen así. Menos mal. Pero hermanos, veamos el ejemplo de Cristo. Cristo siendo Dios, igual a Dios el Padre, habitando en la gloria de Dios el Padre y poder, antes de la fundación del mundo, descendió a un mundo pecaminoso. Él descendió a un mundo pecaminoso y se encarnó como uno de nosotros. Se hizo servidor. Cristo le enseñó a sus discípulos en palabras y en hechos acerca de lo que era el servicio. Sus discípulos que venían, ¿verdad?, caminando, peleando entre ellos para ver cuál era el mayor. Y el Señor Jesucristo le dice, no, hermano, usted está mal. ¿Ustedes quieren ser grandes? Sí, ¿verdad? Bueno, tienen que ser servidor. Tienen que ser servidores. Tienen que ser el siervo de todos. Ustedes recuerdan, siendo Jesús el creador, el Señor de todo, se humilló y vino y le lavó los pies a los discípulos. Por allá había uno que no se quería dejar lavar los pies, ¿no? Usted sabe, a veces uno, no, mis pies no huelen bien. Pero Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Si ustedes recuerdan esa escena cuando Judas traicionó al Señor Jesucristo con un beso, Judas viene con una multitud, ¿verdad? Recuerda, con palos para arrestar al Señor Jesucristo. Y los que estaban con el Señor Jesucristo le dicen a Jesús, heriremos a espada a esta gente que te está persiguiendo. Y uno de ellos sacó la espada, que dicen algunos estudiosos que fue Pedro, y le cortó la oreja a uno de los soldados que estaban ahí. Algunos dicen que menos mal que se agachó, porque él le tiró fue a la cabeza. No sé si sería así, ¿no? Pero le cortó la oreja. Entonces mire lo que hizo Jesús. Jesús respondió y dijo, basta ya. Y tocándole la oreja, le sanó. Y Jesús añadió, mire lo que dijo Jesús. ¿Acaso ustedes piensan que yo no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo tengo todo poder. Eso es humildad, eso es mansedumbre. Hermanos, en la decisión, el deseo, el propósito de entregar su vida por nosotros, Cristo aceptó voluntariamente su muerte. Ahora oró varias veces en Getsemaní. 3 veces oró y le pidió al Señor que se hiciera su voluntad, no la de Él. ¿Qué hizo? Él aceptó el plan salvífico del Padre para salvar al mundo. Hermanos, en conclusión, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el Salmo 37 se habla de una herencia, de la herencia de la tierra. Muchos interpretan y piensan que bueno, esa tierra era la tierra prometida. Pero recuerden ustedes, cuando leemos Hebreos capítulo 11, los autores concluyen diciendo que no era posible que estos hombres estuvieran pensando en una tierra terrenal, sino más bien ellos estaban pensando por la fe en una patria celestial. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21, dice, amados hermanos, que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y que la Jerusalén celestial descenderá del cielo y se unirá
con la tierra y reinaremos con el Señor para siempre. Esa es la creación restaurada, el cielo nuevo, la tierra nueva, donde reinaremos con Él, como dice la Biblia en 2 de Pedro 3:13, donde reinará la justicia y reinará la paz. Algún día tú y yo estaremos ahí reinando con Él por siempre. Cuando Jesús dice que heredaremos la tierra, de eso está hablando. En un sentido, es una promesa que tenemos y que ha sido cumplida en parte. Estamos en Cristo Jesús. Por la fe, Él es nuestra herencia, Cristo. Tenemos la paz, el gozo, pero un día nosotros vamos a estar con Él por siempre, amados hermanos. Los mansos, no los altivos, los mansos, no los altaneros. Los mansos heredarán la tierra. Yo quiero terminar con esto, hermano. ¿Usted ha orado para crecer en ese fruto del Espíritu? Porque quiero recordarle que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5. Pero ¿ha orado usted para crecer en ese fruto del Espíritu que te ha sido dado? Si no lo has hecho, o si lo has hecho poco, yo te invito a que sigamos orando para seguir creciendo en esa virtud que nos ha sido dada. Amén. Un amigo en estos días me mandó un meme. Ahora que estaba predicando me acordé. Mandó este mensaje. Yo dije, wow, tremendo. Y dice, Señor, te pido sabiduría para entender. Es el meme de una mujer, ¿no? Pero dice este pastor que manda el meme, dice, mujeres, así deben de orar. Señor, te pido sabiduría para entender a este hombre. Te pido paciencia para soportarlo. Te pido bondad para tratarlo. Te pido amor para perdonarlo. Pero no te pido fuerza, Señor, porque si me das fuerza lo mato. Tremendo. Mansedumbre, poder controlado, confianza en Dios. Si necesitamos orar, pidiendo fortaleza, pidiendo que podamos crecer espiritualmente. Es un amigo que siempre me manda unos memes. Padre, gracias, Señor, por ser tan bueno, por recordarnos tu palabra, por llamarnos, Señor, a crecer en esta virtud espiritual, la mansedumbre. Señor, sabemos que en nuestras propias fuerzas esto no sería posible, pero por la obra de tu Espíritu Santo, tu palabra dice que por la obra del Espíritu, Señor, tenemos mansedumbre. Fortalece, Señor, esta virtud, esta bienaventuranza en nosotros. Y ayúdanos, te lo pedimos. Vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo donde sabemos que hay aflicciones, donde hay pleitos, donde hay situaciones difíciles en casa, donde hay problemas que solucionar. Tantas cosas, Señor. Pero recuérdanos quiénes somos. Redimidos por tu gracia. No perfectos, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor. Que al salir de este lugar, tu palabra siga haciendo eco, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en Cristo, en Cristo. Ayúdanos a ser mansos. Ayúdanos a crecer en esta gracia, en esta virtud que nos ha sido otorgada por gracia. A ti la gloria y la alabanza, Señor. Amén.